Continúo con la clase número 10. La palabra a estudiar es 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 al 21. De los versículos 11 al 12 está hablando acerca de los deberes de los hombres de Dios. Leamos el versículo 11. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Dijo, tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso. Aquí, hombre de Dios, se refiere en sentido amplio a todos los que creen. Especialmente se refiere aquí a Timoteo. Moisés también fue hombre de Dios, Elías también. Todos los hombres usados por Dios son hombres de Dios. Los hombres de Dios deben vivir acorde a su título. Los hombres de Dios no pertenecen al mundo, sino a la vida celestial. Los hombres de Dios no viven para sí mismos, sino viven para Dios. Los hombres de Dios no viven para alegrar su propia existencia, sino para alegrar a Dios. Los hombres de Dios solamente viven para la gloria de Dios. A los hombres de Dios les dio, huye de todo esto. ¿De qué tienen que huir? Lo dice en los versículos 9 al 10, que huya de querer enriquecerse, que huya de la tentación al amor al dinero, también de las pasiones juveniles, que tenga mucho cuidado y que se apartan de lugares de tentación y se alejen de sus influencias. Si los hombres de Dios no se alejan de lo que tienen que alejar, luego no podrán alejarse de las tentaciones. Los pasos de los hombres de Dios deben ser pasos de bendición. Tienen que discernir entre los lugares que deban ir y otros lugares que no deben ir. Tienen que huir de lo que debe ir para ir por el camino justo. Entonces, los hombres de Dios, ¿qué deben seguir? En el versículo 11 dijo, esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. El hombre de Dios debe seguir la justicia. La justicia es lo justo, lo lleva a una correcta relación con Dios. También lleva a tener una buena relación con las personas. Este mundo está lleno de injusticias. Los hombres de Dios deben tomar a la justicia como vida, aunque muchos vayan por el camino de la injusticia. Como nosotros somos hombres de Dios, debemos seguir por el camino de la justicia. Dios es justo. En cualquier época que sea, si se desmorona la justicia, Dios juzgará. Hoy en día también Dios anda buscando a los justos. Luego,
los hombres de Dios deben seguir la piedad. La piedad se refiere a servir a Dios sin contaminarse con las aguas de este mundo y se cuida a sí mismo. Hoy en día ha entrado a la iglesia muchas corrientes del mundo. Nosotros debemos ser personas de fe, que preservemos la vida de fe en medio de un mundo oscuro. Los que tienen vida no se irá arrastrado por las corrientes del mundo. Aunque sea un pez grande, si está muerto, se irá con las aguas. Aunque sea un pez chico, si está vivo, lucha contra las corrientes del agua y sobrevive. Los hombres de Dios deben llevar una vida de piedad y no seguir al mundo. Tienen que transformarse primeramente su propia vida y después el mundo. Viviendo en el mundo, tiene que cuidar bien la carrera de su vida de fe. Hoy en día están apareciendo muchas personas que se han deteriorado, se han juntado con el mundo. Se va con la corriente del mundo y va imitando al mundo. Nosotros, como hombres de Dios, no debemos ir a la corriente del mundo, sino debemos ser agentes cambiantes del mundo. También dijo, los hombres de fe deben seguir la fe. La fe es confiar en Dios. Es obedecer bien la palabra de Dios. En los últimos tiempos aparecerán muchos que se apartarán de la fe. El Señor lamentó diciendo, cuando yo regrese, ¿veré gente con fe? Aunque en el día de hoy haya muchas personas que estén cambiando su fe hacia el mundo, debemos ser personas que conservemos y apreciemos la fe. También debemos ser personas que sigamos al amor. ¿Por qué habrá dicho que sigamos el amor? Porque en los últimos tiempos el amor se irá entibiando cada vez más. El hombre va amando más a sí mismo y al dinero. Se están convirtiendo en egoístas e individualistas. En tiempos así se necesita amor consagrado. Hoy en día el amor debe abundar en las iglesias, porque el reino de Dios es el reino de amor. Nosotros, llenos del amor de Dios, debemos amar y servir a nuestros hermanos en comunión. También hay que seguir la paciencia. Los hombres de Dios deben ser pacientes. Ser pacientes aunque venga pruebas difíciles. Y también ser pacientes aunque tenga ganas de enojarse. Bendición tiene el que es paciente. Hermanos, han oído acerca de la paciencia de Job. Job recibió mucha bendición al final de haber permanecido paciente. Él no odió ni a Dios ni a personas. Hoy en día, el hombre de Dios debe saber ser paciente. También debe seguir la mansedumbre. Nuestro Señor Jesús es manso. Jesús dijo, yo soy manso y humilde, toma mi yugo y aprende de mí. Que sea manso
significa que recibe y obedece bien la guía y el gobierno de Dios. También debemos ser amables y humildes para con las personas. Especialmente los líderes deben ser mansos. Moisés fue un gran líder del Antiguo Testamento. Al principio, cuando quiso salvar a su pueblo con su fuerza y poder, terminó matando al egipcio. Se escapó al desierto de Madián y durante 40 años fue formándose, moldeándose para ser manso. Los fieles creyentes deben ser mansos para ser usados valiosamente por Dios. Versículo 12 dijo: pelea la buena batalla de fe. Buena batalla de fe se refiere a la batalla espiritual. Hoy en día las iglesias están en batalla. En nuestra vida cotidiana estamos peleando una batalla espiritual sin fin. Nuestra batalla no es contra sangre y carne. Nosotros estamos batallando contra el diablo. Nosotros debemos pelear contra el diablo y vencer. Hay que pelear contra el mundo y vencer. Pelear contra el pecado y vencer. También pelear contra sí mismo, y al vencer podremos llevar una vida de bendición. ¿Cuánta bendición tiene aquellas personas que han vencido en este mundo? Cuando cumplen en la Olimpiada, gana medalla de oro el que sale primero. Nosotros también debemos batallar esta buena batalla de la fe en el mundo para así dar la gloria a Dios. La fe crecerá solamente cuando venzamos esta buena batalla de la fe y podremos ser usados por Dios valiosamente. Y podremos conquistar con fe a este mundo. También dijo: haz tuya la vida eterna. Que haga suya la vida eterna significa que viva gozando de la vida eterna. Solamente podremos vivir gozando de la vida eterna si peleamos la buena batalla de la fe y las vamos venciendo. Así nuestra fe irá creciendo y podremos participar de la gloria de Dios. Para esto Dios nos llamó. Además, Dios hizo que tuviera admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Deseo que sean hombres de Dios, que vivan en victoria todos los días. En los versículos 13 al 16, enseña que cuiden muy bien los mandatos de Dios. Leamos el versículo 13. Teniendo a cargo por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo. Dijo: teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo. Esto significa que está ordenando con la autoridad de Dios. El apóstol Pablo no ordenó a Timoteo con su autoridad, sino con la autoridad absoluta de Dios. Como eso ha sido mandato de Dios,
nosotros debemos obedecer bien y seguir bien con ese mandato. Entonces, ¿qué mandato debemos cuidar? Versículo 14 dice, leamos, que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dijo esto para que guarde este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy pronto estaremos frente al Señor. El que cree en Jesús entrará al cielo. Pero todos los que no creen en Jesús se irá al infierno. Pero el que cree en Jesús será juzgado por el Señor por cómo haya vivido en esta tierra. Por ejemplo, una novia se maquilla y se arregla para recibir al novio. Se dibuja las cejas, se pone maquillajes en el rostro. ¿Por qué lo hará así? ¿Ante quién se querrá ver linda? Es para verse linda ante el novio. La mujer. ¿Cuándo es el momento más hermoso en su vida? El día que se arregla para casarse. Nosotros también estamos esperando el día que nos encontremos con nuestro novio Jesús. Por eso, mientras vivamos en este mundo, hay que prepararse para verlo. Para maquillarse bien, ¿qué es lo que tiene que mirar? Tiene que mirar el espejo para ver si tiene algo manchado en la cara, si está bien arreglada el cabello, si tiene puesto bien los botones. En el espejo se refleja nuestro estado. La palabra de la Biblia es nuestro espejo. Nosotros, delante de la palabra de Dios, debemos ir formando para que estemos sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Solamente la palabra de Dios es nuestro fundamento. Debemos ver la palabra de Dios y buscar qué pecados tengo. La palabra de Dios a veces nos enseña y otras veces nos reprende. Aquella persona que se va descubriendo su estado cada vez que escucha la palabra de Dios es realmente alguien bendecido. ¿Por qué nos reprende por medio de la palabra de Dios? Para que nos presentemos delante del Señor sin mancha ni reproches. Siempre debemos estar preparados para estar frente al Señor. Si dice que el Señor llegará hoy, ¿qué parte de mí me señalará y me reprenderá? Por eso, mientras nosotros estemos viviendo en este mundo, debemos ir perfeccionando nuestra salvación. ¿Qué significa que los creyentes vayan perfeccionando la salvación? Eso significa que los creyentes vayan despojando de sus pecados cada día. Es ir despojando de la vida corrompida. ¿Qué significa esto de ir perfeccionando la salvación? Es ir creciendo más y más nuestra fe.
no debe quedar detenido en el estado espiritual de un niño. ¿Qué pasaría si un hijo suyo nace pero permanece como un niño? Es preocupante para los padres. Nosotros debemos ser de alegría para Dios y no objeto de preocupación. Luego, que vaya perfeccionando en la salvación, es llevar una vida que se vaya asemejando cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Ir asemejando en su carácter, en su naturaleza, cómo vivió Jesús, e ir asemejando a esa vida. Entonces, no seremos reprendidos delante del Señor cuando nos encontremos frente a Él. Hay que cumplir bien con la palabra de Dios para no recibir reproches. Ya dentro de muy pronto veremos la revelación de Dios. ¿Cómo es ese Dios? En el versículo 15 dice, leamos el versículo 15, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Dios primeramente es bendito. Dios es fuente de bendición. Dios es dueño de toda la creación. Dios es soberano absoluto. Dios puede empobrecer o enriquecer a las personas. Puede prosperar o destruir. ¿Por qué Dios es soberano absoluto? Debemos servirle bien, entonces podremos recibir bendición. ¿Cómo hemos recibido la salvación? Si nosotros creemos en Jesús, recibiremos la salvación. También, para recibir bendición y recompensa de Dios, hay que obedecer bien la palabra de Dios. Segundo, Dios es único. Es el que existe por sí mismo. No hay otro Dios fuera de Él. Hoy en día, muchas personas adoran a ídolos y otros dioses, pero esos no son nada. Solo Dios es Dios verdadero. Solo Dios es el que merece nuestra adoración. Es el que merece nuestra alabanza. Si alegramos su corazón y obedecemos su palabra, recibiremos bendición. Tercero, Dios es Rey de reyes. Dios es todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible. Dios creó la creación con su palabra, como dijo, así se hizo. Dios tiene poder para dar vida a los muertos. Dios tiene poder para cambiar. Dios tiene poder para sanarnos. Pero estos poderes, ¿en quiénes se manifestará? ¿A los que estudian mucho? ¿A los que tienen mucho dinero? ¿A los que son lindos? Dios trabaja y obra por medio de personas que tienen fe. Se manifiesta el poder en los que creen en Dios. Dios es Rey de reyes. Hoy en día hay muchos reyes en el mundo, pero el Rey más grande en el mundo es nuestro Dios. Dios es quien levanta reyes y puede destronarlo también. Nosotros seremos bendecidos si adoramos bien al Dios Rey de reyes. Dios es Señor de señores.
es el dueño de toda la creación. El dueño de la iglesia también es Dios. También es dueño de todos los países y es dueño de nuestras vidas. Hay que tomar a Dios como nuestro dueño y obedecer bien todo lo que el Señor dice. Por tanto, debemos vivir una vida que demos la gloria solamente a Dios. En el versículo 16, leamos el versículo 16. Al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Nosotros debemos dar la gloria y la alabanza a Dios para siempre. Dijo al único inmortal. El hombre nace y muere. Los pobres mueren. También mueren los ricos. El dinero no puede alargarle la vida. Muere también el que tiene el mayor poder en el mundo. Pero Dios no muere nunca. Él es inmortal. Dios existió antes de que el universo existiera. Y aunque se destruya el universo, Dios no será destruido. Dios existe para siempre. Él es que vive para siempre. Él vive en luz inaccesible. Ni Dios es invisible. ¿Por qué no lo podemos ver con nuestros ojos? Porque existe en espíritu. Si le decimos a las personas, crea en Jesús, ellos dicen, muestra a Dios. Dios es espíritu, que no puede ser visto con los ojos. Porque existe como espíritu, puede estar en todos lados. Hermanos, en este lugar también hay aire. ¿Pero podemos verlo? No se puede ver. ¿Pero cómo sabemos que hay aire? Podemos saberlo porque podemos respirar. La existencia de Dios no podemos verlo, pero Él sí vive. ¿Cómo podemos probar que Dios existe? Toda la naturaleza prueba de la existencia de Dios. También la palabra de la Biblia prueba la existencia de Dios. Los muchos pioneros de la fe dan prueba de la existencia de Dios. También la buena conciencia de nuestro corazón dan prueba de la existencia de Dios. Por tanto, debemos llevar una vida que demos gloria a Dios por siempre. El propósito del ser humano es darle la gloria a Dios. ¿Por qué existe el hombre? Existe para la gloria de Dios. El pueblo de Dios debe glorificar a Dios en todas las cosas. Estudiar también tiene que ser para la gloria de Dios. Los que trabajan también tienen que hacer para la gloria de Dios. El adorar a Dios en la iglesia también debe ser para la gloria de Dios. En los versículos 17 y 18 enseña acerca del rico. Los que han recibido muchas riquezas de parte de Dios, ¿cómo debería usarlo? ¿Cómo debería vivir?
Debe pensar, ¿por qué Dios me habrá dado bendición material? Hay que pensar, ¿por qué Dios me dio salud y conocimiento? Aquí, ¿qué clase de vida manda a tener a un rico? En el versículo 18 leamos, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Versículo 17, a los ricos de este mundo, mándale que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en la riqueza, que son tan inseguras como en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. El versículo 17 presenta los cuidados que deben tener los ricos y en el versículo 18 cómo utilizar esa riqueza. En el versículo 17 primero dijo que no sean arrogantes. Si un hombre llega a tener mucho dinero, se vuelve fácilmente en un arrogante. Hay muchos que se han quedado en bancarrota por haberse enriquecido de pobre a rico. ¿Por qué quedó en bancarrota después de que se hizo rico? Porque se enorgulleció y se olvidó de Dios. Por eso, cualquiera que se convierta en un rico debe tener mucho cuidado. Hay personas que por dinero no son de bendición a otros. Habría sido mejor que permaneciera en pobreza y así ser humilde para recibir bendición. Pero fracasaron por haber envanecido de su riqueza. Por eso manda a los ricos que no sean arrogantes. Segundo, a los ricos les mandó que no pongan su esperanza en la riqueza. Todas las cosas del mundo cambian. Los que eran ricos pueden convertirse en pobres. No hay nada en el mundo en la cual apoyarse. Nosotros no debemos poner la esperanza en la riqueza, sino en Dios, en quien nos da todo mucho más abundantemente de lo que pedimos. Hay que saber agradecer más al que da el regalo que el regalo. Imaginemos que el marido le regala algo a su esposa, pero si la esposa no le agradece a su marido y solo está feliz por el regalo, ¿qué pensará el marido? Más importante que el regalo es la persona que me regaló. Nosotros recibimos muchos regalos mientras vivimos en este mundo. No podemos vivir poniendo la esperanza en los regalos de este mundo. Debemos vivir poniendo nuestra esperanza en Dios, que nos provee de todo lo que necesitamos. ¿Qué debemos hacer con el regalo que Dios nos ha dado? En el versículo 18 se mencionan tres cosas: que hagan el bien, que usen bien toda la riqueza que Dios les dio en buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Toda obra para Dios es buena obra. ¿Por qué Dios me dio salud, tiempo y dinero? Todo lo que sea usado por Dios es lo más valioso.
Algunas personas usan el dinero solo para sí mismo. Gentes que usan su riqueza para gastarlo en su disfrute y placer. Pero un gran hombre es aquel que lo usa para Dios, que participa en la gloria de Dios. Hoy le enseñé a los maestros. Les dije, cuando ustedes partan de este mundo, no dejen herencia a sus hijos, sino díganles que usen toda su riqueza para levantar iglesia de Dios. Todos hemos venido con las manos vacías. Por eso un gran hombre es aquel que usa para el Señor toda la riqueza de este mundo. Ustedes, ¿en dónde van a utilizar sus riquezas? Úsenlos para la buena obra. Esto es estar sembrando. Hay que sembrar mucho para cosechar más y así recibir recompensa de Dios. Deseo que sean fieles sabios, que puedan usar su riqueza para las obras que agraden a Dios. Luego dijo a los ricos que sean ricos en buenas obras. Las buenas obras son las obras misioneras. Hay que anunciar el Evangelio a los que están cerca. Y es importante anunciar el Evangelio del Señor a toda la tierra. Si utilizan sus riquezas en las obras misioneras del mundo, Dios estará muy contento. Y estando delante de Él, podrá participar de su maravillosa gloria. También a Dios le agrada que puedan compartir. ¿Quién tendrá la bendición, el que recibe o el que da? Nuestro Señor Jesús hasta entregó su vida para servirnos. Nosotros también, mientras que vivamos en esta tierra, debemos servir a muchas personas. Debe ser personas que sepamos ayudar incondicionalmente a las personas necesitadas. El que tiene el corazón de Jesús podrá servir a muchas personas. Las riquezas que Dios me dio no son mías, sino es algo que me ha dejado momentáneamente. No tenemos poder para usar como querramos. Recibiremos más bendición si usamos nuestra riqueza en las cosas que desea el Señor. El que da tiene bendición. ¿Qué resultados obtendremos si hacemos estas buenas obras y nos gusta compartir? Lo dice en el versículo 19. Leamos el versículo 19. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Estas personas tienen atesorado para sí un seguro caudal para el futuro, conservada para el tesoro celestial. También son personas que han sembrado en esta tierra. Todo esto es eterno. Un agricultor puede cosechar mucho en el otoño
si ha sembrado muchas semillas durante la primavera. Aunque diga que es un necio agricultor, no hay ninguna persona que vaya a recoger la cosecha si no ha sembrado. ¿Qué dice en la Biblia? Dijo que puede cosechar si ha sembrado. Si ha sembrado mucho, cosechará mucho. El que ha sembrado poco, cosechará poco. No podrá recoger ninguna cosecha si no ha sembrado. Dios nos ha dado a nosotros tiempo, riqueza y salud, para que pudiéramos sembrar mucho para Dios. Que puedan ser fieles, que cosechen mucho sin perder la oportunidad. Nunca se arrepentirá aquel que mucho ha sembrado. Con lo mucho que Dios le ha dado, deseo que puedan recoger mucha cosecha. En los versículos 20 y 21 son los últimos pedidos para Timoteo. Leamos el versículo 20. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Pablo le dijo a Timoteo que cuide bien lo que se le ha confiado. No solamente es pedido para Timoteo, sino también para nosotros, para estos tiempos. Pensemos un poco, ¿qué es lo que Dios me ha encargado? Dios nos ha encargado a cada uno cargos y llamados. Cuidar lo que Dios me ha confiado es de bendición y podremos participar de la gloria de Dios. Dijo que no solamente cuide lo que se le ha confiado, sino también que se aleje de lo que no es de utilidad. En el versículo 20, ¿de qué debía alejar? Dijo, evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. El mundo está lleno de doctrinas y conocimientos erróneos. Si nosotros seguimos falsos conocimientos, nos alejaremos de la fe. ¿Y de qué más debemos alejarnos? Dijo, evita las discusiones profanas e inútiles. Todo lo que no es bíblico es falsa, es inútil. Todo lo que profane a Dios, que blasfemee la obra de Dios, tiene que evitar todo argumento inútil. También que evite los argumentos de la falsa ciencia. Nosotros no tenemos necesidad de discutir con personas que no tienen fe. Hay que estar satisfechos con estar anunciando la palabra de Dios. Cuando estemos anunciando la palabra de Dios, no se resuelve si entran en discusiones inútiles. Todo aquel que crea y obedezca podrá comprender el misterio de la palabra de Dios, pero los incrédulos solo discuten. Los que tienen una fe débil les gusta argumentar. Toda la verdad de la Biblia es imposible comprender con la razón humana. Esta asombrosa palabra de Dios se podrá comprender y entender cuando lo crea como tal es. Los líderes de la iglesia no deben argumentar la palabra de Dios, sino anunciar
tal como es. Tampoco deben discutir los que aprenden la palabra de Dios, sino creerlo y obedecerlo. Así podrá comprender. Hay muchos que por discutir y argumentar la palabra de Dios se han alejado de la fe. Leamos el versículo 21. Algunos, por abrazarla, se han desviado de la fe. Que la gracia sea con ustedes. ¿Quiénes se apartaron de la fe? Dice en el versículo 20, los que han seguido a las falsas ideas se han apartado de la fe. También se apartaron de la fe las personas que fueran tras discusiones profanas e inútiles. Y también se han apartado de la fe muchos que no han creído la palabra y han estado discutiendo y argumentándolo. Los que se aferran a la palabra de Dios no se apartarán de la fe, sostendrán hasta el final la fe. Nosotros, ¿qué debemos hacer para cuidar nuestra fe hasta el final? No hay que seguir los conocimientos erróneos del mundo, sino hay que estar firme en la eterna palabra de Dios. Hay que arraigar profundamente en la palabra de Dios. Los que están bien cimentados en la palabra de Dios no se apartarán de la fe y podrán cuidar su fe hasta el final. Por último, Pablo bendijo a Timoteo, que la gracia sea con ustedes. Nosotros solo podremos obtener fuerza para vivir todos los días si estamos en la gracia de Dios. Si permanecemos en su gracia, obrará la vida cada momento. Esta gracia descenderá sobre los humildes, los que desean la palabra de Dios, los que amen a Dios incambiablemente, constantemente. Hoy en día, sobre la vida de ustedes, deseo que esta gracia permanezca con todos ustedes. Por eso debemos venir a la iglesia a recibir esta gracia. Si permanecemos en esta gracia, tendremos fuerzas. Si permanecemos en esta gracia, podremos cuidar y progresar en nuestra fe. Deseo que esta gracia descienda abundantemente sobre ustedes. Concluimos con la clase número 10. Muchas gracias.